Recientemente, Randy Orton retó a Gunther por el Campeonato Mundial Peso Pesado para el evento de Bash in the Berlin en Alemania, siendo la casa de Gunther y con la excusa de Randy Orton diciéndole a Gunther que quiere una revancha contra él por lo sucedido en el Rey del Ring. Y por supuesto, esto se elevó mucho más cuando Randy Orton mencionó de que le falta más campeonato para poder empatar a John Cena o poder establecerse como uno de los campeones más grandes de esta última era. Esto podría ser lo que generaría por parte de la WWE para elevar mucho más el potencial de esta rivalidad entre Gunther contra Randy Orton. Si bien sabemos que su combate en el Rey del Ring ha sido tan regular porque la verdad Randy Orton estuvo entre poco a poco cayendo o tal vez olvidándose de lo que debería ser, mientras tanto Gunther estaba cargando con la lucha. E incluso hacia los momentos finales de ese combate, por lo que recuerdo vagamente, Randy Orton no llegó a vender los ataques de Gunther, algo en el cual se le vio como reflejado. Pero teniendo Gunther contra Randy Orton actualmente por el Campeonato Mundial Peso Pesado, eleva dos cosas: la carrera de Gunther y el Campeonato Mundial Peso Pesado. Lo elevas ahora mismo al plano estelar y esto conllevaría una historia en la cual deberían formarlo bastante bien. Gunther como el despiadado, el título en el cual él lo lleva como si fuera un respeto, un título en el cual él quiere elevarlo como si fuera algo muy importante dentro de la empresa. El Randy Orton viene siendo la leyenda, el tipo que ya consiguió los campeonatos mundiales ya mucho tiempo y solamente le falta un campeonato más, el Campeonato Mundial Peso Pesado, dicho título que recién fue activado y por supuesto ahora con Gunther en las manos, Randy lo desea y sobre todo de cómo se ha ido contando la historia. Este caso de tener este combate entre estos dos eleva mucho más el potencial incluso que podría ser el evento principal de Bash in the Berlin, pero aquí como repito deberían conllevar mucho más en las historias y no solamente anunciar un combate de dos rivales de diferentes marcas, porque hay que ser realistas, Randy Orton aún pertenece a otra marca y Gunther también pertenece a otra marca, podrían haberlo inventado ante cualquier superestrella, pero lo eligieron a Randy Orton y esta lucha debería ser vendida como si fuera el combate en el cual Randy quiere declararse una vez más como campeón y buscar nuevamente el récord que tiene actualmente John Cena y Ric Flair, algo que podría mejorar mucho más en la historia. Y por otra parte Gunther, por supuesto, el tipo ya sabe vender muy bien de lo que debería hacer contra su rival y esto ya no le conlleva como algo distinto, ni siquiera débil, sino como un aura en el cual ya sabe cómo comentarlo. Y esto es lo que generaría mucho más en la historia si es que Randy Orton podría provocar a Gunther en darle una patada en la cara como lo hacía anteriormente y elevar el título mundial peso pesado en sus manos solamente para molestarlo. Claro, esto podría ser mucho mejor si es que Gunther por supuesto podría ser alguien en el cual domine y le dé miedo a Randy Orton. El resultado para mi persona sí o sí va a ganar Gunther. Randy Orton no puede ganar en esta lucha porque si no estarían matando la credibilidad que Gunther ha formado durante todo este tiempo como el campeón intercontinental y sobre todo de haber conquistado el título mundial peso pesado. Y bueno amigos, díganme aquí en los comentarios qué opinan acerca de todo esto. ¿Ustedes qué creen que pueda pasar? Coméntamelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video.